El estruendo del jarrón rompiéndose contra el suelo de mármol de mi galería resonó como un presagio. Un jarrón de la dinastía Ming. Prestado por el Museo Nacional. Irreemplazable. Mi teléfono resbaló de mi mano temblorosa mientras observaba los fragmentos de porcelana dispersos como pequeñas islas de desastre. «Dios mío», exclamé, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. El mensaje que acababa de recibir seguía brillando en la pantalla. «Llego mañana a Barcelona. Después de 15 años, ¿no crees que es hora de vernos? Tu primo favorito. Ricardo, el primo de mi marido. El artista rebelde de la familia. Y la última persona que esperaba volver a ver. Paco, el director del museo que me había confiado aquella reliquia, apareció en la puerta de mi oficina con una expresión que cambió del entusiasmo a la consternación en microsegundos. ¿Qué demonios ha pasado aquí, Carmen?» Su voz resonó como un latigazo mientras sus ojos pasaban del jarrón destrozado a mi rostro pálido. A mis 47 años, con una reputación impecable en el mundo del arte barcelonés, jamás había cometido un error tan catastrófico. ¿Cómo explicarle que un simple mensaje había sacudido mi mundo como un terremoto? La noche de la inauguración, la Galería Luz del Mediterráneo brillaba como nunca. Las copas de cava tintineaban y la élite cultural de Barcelona circulaba entre las nuevas adquisiciones. Yo llevaba un vestido azul marino que había elegido con demasiado cuidado, aunque me repetía que era solo por profesionalismo. Entonces lo vi. 15 años no habían cambiado su mirada intensa ni esa forma de sonreír como si guardara un secreto. Más maduro, con algunas canas que le daban un aire distinguido, pero con la misma energía que siempre lo había hecho destacar en nuestra conservadora familia política. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala y como si una fuerza invisible me empujara, di un paso atrás, chocando con Magdalena Valdés, la coleccionista más influyente de la ciudad. El vino tinto se derramó sobre su vestido blanco de diseñador como una mancha de culpabilidad. «Por todos los santos, Carmen», gritó ella, mientras todos los ojos se clavaban en nosotras. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo estaba allí, sacando un pañuelo de seda de su bolsillo, ofreciéndole soluciones con ese encanto que siempre había sido su marca personal. «Es culpa mía», dijo con una sonrisa. Entré de manera tan dramática que distraje a nuestra querida anfitriona. Permítame compensarla con un retrato exclusivo. Magdalena, conocida por su temperamento difícil, se derritió visiblemente ante su oferta. Ricardo, el salvador de situaciones imposibles. Algo que mi marido, siempre metódico y previsible, jamás habría conseguido. Esa noche, cuando llegué a casa, Antonio estaba rodeado de expedientes médicos. Mi marido, el brillante cirujano, ni siquiera levantó la vista cuando entré en su despacho. «¿Qué tal la inauguración, cariño?», preguntó distraídamente, sin apartar los ojos de sus documentos. «Tu primo ha vuelto», respondí, observando su reacción. O más bien, la falta de ella. «¿Ricardo? Ah, sí, mamá me comentó algo. Está bien que hayas podido saludarlo». Y eso fue todo. 20 años de matrimonio reducidos a comentarios superficiales y presencias ausentes. Me quedé mirando a este hombre, respetado por todos, admirado por sus pacientes, y me pregunté cuándo habíamos dejado de vernos realmente. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje: «Tu galería es impresionante. Como tú. ¿Te interesaría una serie de talleres para artistas locales? Podríamos hacer algo extraordinario juntos». Mi corazón dio un vuelco traicionero. Por primera vez en años, sentí esa sensación olvidada, la anticipación. No solo por la propuesta profesional, sino por la promesa implícita de conversaciones reales, de ser vista, de sentirme viva de nuevo. Miré a Antonio, ya dormido, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que habíamos tenido una conversación que no fuera sobre horarios, compromisos sociales o asuntos domésticos. «¿En qué momento nos perdimos?», murmuré en la oscuridad, mientras mis pensamientos volvían, sin permiso, a la mirada de Ricardo a través de la galería llena de gente. Lo que no sabía entonces es que aquella taza rota no era solo un accidente desafortunado. Era el primer fragmento de mi vida cuidadosamente construida que estaba a punto de desmoronarse. «Carmen, ¿te has hecho algo diferente?», preguntó mi amiga Luisa mientras tomábamos café en la terraza de la Barceloneta. «¿Tienes, no sé, una chispa en los ojos que hacía tiempo no veía?» Me ruboricé como una colegiala. «A mis años. Ridículo. Es solo el nuevo proyecto de la galería», respondí, ocultando mi rostro tras la taza de café. «Los talleres con Ricardo están atrayendo mucho interés». «¿Ricardo? ¿El primo de Antonio?». Luisa arqueó una ceja perfectamente depilada. ¿No es aquel bohemio que escandalizó a toda la familia años atrás? Parece que has cambiado tu ropa tan conservadora por colores más vivos.
¿No será que te has pillado por él como una quinceañera? ¿Qué barbaridad dices? Protesté, aunque sentí un calor delator subiendo por mi cuello. Tengo casi 50 años, por el amor de Dios. Exactamente por eso, sonrió ella con picardía. A nuestra edad, cuando el corazón despierta después de tanto tiempo, es como un terremoto. Ten cuidado, querida. Los terremotos pueden ser emocionantes, pero también destructivos. Sus palabras me acompañaron todo el día. ¿Era tan obvio? ¿Había cambiado tanto en apenas 3 semanas? Esa noche, Antonio me sorprendió con una noticia durante la cena. Me han pedido que dirija un ciclo de conferencias en Valencia. 3 semanas. Es una oportunidad única para presentar mis técnicas quirúrgicas ante los mejores especialistas europeos. Asentí automáticamente, como siempre había hecho ante sus compromisos profesionales. Pero esta vez, una voz interior traicionera susurró: 3 semanas de libertad. Te he comprado algo especial. Antonio sacó una caja de terciopelo y la abrió para revelar un collar de rubíes rodeados de diamantes. Ostentoso. Llamativo. Todo lo contrario a mi estilo. Es impresionante, dije, intentando sonar entusiasmada. He notado que últimamente te arreglas más. Pensé que te gustaría algo a la altura de tu nueva imagen. Me quedé mirándolo. Después de 20 años, ¿esa era su observación? ¿No la tristeza que había habitado mis ojos durante años? ¿No las conversaciones que ya no teníamos? ¿No los silencios cada vez más largos entre nosotros? Gracias, Antonio. Es muy generoso, respondí mecánicamente. Esa noche, guardé el collar en la caja fuerte junto con otras joyas que raramente usaba. Símbolos de una prosperidad material que no compensaba la pobreza emocional de nuestro matrimonio. El día después de la partida de Antonio, recibí un mensaje de Ricardo. ¿Te gustaría ver dónde nacen mis cuadros? Mi estudio tiene la mejor vista de Barcelona. Pasé una hora frente al armario, reprendiéndome por comportarme como una adolescente. Finalmente, elegí un vestido color marfil que hacía años no usaba. Simple pero elegante. Profesional pero femenino. Es solo una visita profesional, me repetí mientras me aplicaba un toque de perfume en las muñecas. Parte del proyecto de colaboración. Sin embargo, mientras conducía hacia el barrio del Born, donde Ricardo tenía su estudio, mi corazón latía con una anticipación que no sentía desde hacía décadas. ¿En qué momento mi vida se había vuelto tan predecible que incluso yo misma me aburría? ¿Cuándo había decidido que la pasión y la emoción eran cosas del pasado? Al llegar al edificio antiguo donde Ricardo tenía su estudio, tuve que detenerme un momento. Esto es una locura, murmuré para mí misma. Tienes una vida perfecta. Un marido respetado. Una carrera exitosa. No necesitas complicaciones. Pero mientras subía las escaleras hacia su estudio, cada peldaño parecía alejarme de la mujer conformista en la que me había convertido y acercarme a aquella que alguna vez soñó con emociones intensas y experiencias que quitaran el aliento. Vine por el arte, me dije a mí misma en un último intento de racionalizar mis acciones. Pero incluso entonces, sabía que estaba mintiendo. Porque a veces, la mentira más grande no es la que contamos a los demás, sino la que nos contamos a nosotros mismos. Y yo llevaba demasiado tiempo mintiéndome sobre lo que realmente necesitaba en mi vida. El estudio de Ricardo me dejó sin aliento. Ubicado en la última planta de un edificio modernista, era un espacio inundado de luz que se filtraba por ventanales que enmarcaban una vista panorámica del Mediterráneo. Lienzos en diversos estados de creación poblaban el lugar, como testigos silenciosos de su proceso creativo. Bienvenida a mi santuario, dijo Ricardo, observando mi reacción con esa media sonrisa tan característica suya. Recorrí el espacio lentamente, absorbiendo cada detalle. No era el estudio pretencioso que esperaría de un artista de su renombre. Era auténtico, caótico y hermoso, como él mismo. Aquí es donde me siento verdaderamente yo, comentó, acercándose a mi lado frente a un ventanal. ¿Tú dónde te sientes realmente tú misma, Carmen? La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Dónde me sentía yo misma? ¿En mi perfecta casa de l'Eixample? ¿En mi impecable galería? O tal vez en ningún lugar desde hacía demasiado tiempo. Solía sentirme yo misma en todas partes, respondí con una honestidad que me sorprendió. Ahora no estoy segura de recordar quién soy realmente. Ricardo asintió como si entendiera perfectamente. La vida tiene esa manera de erosionarnos lentamente, ¿verdad? Como el mar desgasta las rocas hasta hacerlas irreconocibles. Quiero pintarte, anunció repentinamente, interrumpiendo mis pensamientos. ¿A mí? Me reí nerviosamente. Por favor, hay modelos mucho más interesantes. Ninguna con tus ojos, respondió con tal intensidad que toda risa murió en mis labios.
Tienes una dualidad fascinante, Carmen. Control y pasión. Conformismo y rebeldía. Todo contenido bajo esa superficie perfectamente compuesta. Suenas como si pudieras ver dentro de mí, murmuré, repentinamente vulnerable. Quizás puedo. O quizás solo veo a la mujer que podrías ser si te permitieras serlo. No supe qué responder. Nadie me había mirado realmente en años. No de esta manera, como si quisiera desenterrar cada capa de barniz social que me había aplicado. Acepté posar, sentándome en un taburete frente a un ventanal. La luz de media tarde bañaba la estancia en tonos dorados, creando un ambiente casi onírico. Ricardo trabajaba en silencio, con una concentración absoluta que resultaba hipnótica. De vez en cuando, alzaba la mirada del lienzo para estudiarme, y en esos momentos sentía que me despojaba de más que mi imagen externa. «Estás tensa», observó después de un rato. «Este no es un examen médico, Carmen. Es un diálogo entre nosotros». «Un diálogo sin palabras», respondí. «A veces las palabras sobran. Están sobrevaloradas». Se acercó para ajustar la posición de mi rostro. Sus dedos rozaron mi mejilla, y sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Las palabras pueden mentir. El cuerpo nunca miente. Algo cambió en el ambiente. La tensión se volvió palpable, como si el aire se hubiera densificado alrededor de nosotros. Ricardo estaba tan cerca que podía percibir su aroma a trementina y café. Lo que sucedió después fue tan inevitable como una ola rompiendo contra la costa. Su rostro se acercó al mío, y cuando nuestros labios se encontraron, fue como si algo dormido durante décadas despertara dentro de mí. El beso fue breve pero intenso, cargado de emociones contenidas y promesas silenciosas. Cuando nos separamos, vi mi propio asombro reflejado en sus ojos. Me levanté bruscamente, tirando el taburete en el proceso. «No puedo hacer esto», dije, recogiendo mi bolso apresuradamente. «Esto es un error». «Carmen, espera». «Somos familia, Ricardo. Esto está mal por tantas razones». «¿Lo está? ¿O simplemente te asusta sentir algo real después de tanto tiempo?» Sus palabras me persiguieron mientras bajaba las escaleras casi corriendo. Tenía razón, y eso era lo más aterrador. Me asustaba sentir, porque el sentimiento trae consigo el riesgo de perder el control, de sufrir, de enfrentarse a decisiones imposibles. Esa noche, el teléfono sonó justo cuando me disponía a acostarme. Era Antonio desde Valencia. «¿Cómo va todo por allí?», preguntó con su habitual tono práctico. «Todo bien», mentí, odiándome por la facilidad con que las palabras falsas salían de mi boca. «La galería, ya sabes, lo de siempre». «Excelente. Las conferencias están siendo un éxito rotundo. El jefe de cirugía de París quiere implementar mi técnica». Mientras Antonio seguía hablando de sus logros profesionales, mi mente regresaba obstinadamente al estudio inundado de luz, al beso que había cambiado todo. «Te echo de menos», dije de repente, interrumpiéndolo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Yo también, cariño. Volveré antes de que te des cuenta». Pero mientras nos despedíamos, me pregunté si realmente me echaba de menos a mí, a la mujer que era ahora, o a la versión de mí que había dejado de existir hace años. Pasé 3 días evitando a Ricardo. Cancelé 2 talleres programados alegando problemas técnicos en la galería. Apagué el móvil personal y me sumergí en el trabajo administrativo que siempre postergaba. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, alejada del recuerdo de aquel beso que había sacudido los cimientos de mi vida. «¿Se puede saber qué mosca te ha picado?», preguntó Sofía, mi asistente, cuando me encontró reorganizando el archivo por 3ª vez en una semana. «Pareces un animal enjaulado». «Solo estoy poniendo orden», respondí secamente. «Esta galería necesita más sistema». «Lo que tú necesitas es un trago», replicó con esa franqueza que caracteriza a los jóvenes. «Y por cierto, el artista del momento ha llamado 5 veces hoy. ¿Quieres que siga diciéndole que estás en reuniones imaginarias?» Suspiré profundamente. «No puedo evitarlo eternamente, ¿verdad? A menos que pienses mudarte a las Filipinas, yo diría que no». Sofía me observó con curiosidad. «¿Ha pasado algo entre vosotros? Y no me vengas con el cuento de la relación profesional. Tengo 28 años, no 8. «Es complicado», respondí, sorprendiéndome a mí misma por admitir siquiera que había algo que admitir. «Los adultos siempre decís lo mismo cuando tenéis miedo», sonrió ella. «A veces lo complicado es precisamente lo que necesitamos». La gala benéfica anual de las artes era un evento ineludible para cualquier galería de prestigio en Barcelona. Mientras me preparaba esa noche, me repetía que era perfectamente posible mantener una distancia profesional con Ricardo si nos encontrábamos allí.
Era una mujer madura, no una adolescente incapaz de controlar sus emociones. El vestido negro que elegí era elegante pero conservador. Nada que pudiera interpretarse como un intento de llamar la atención. El collar de perlas, regalo de mi madre, no de Antonio, completaba un conjunto que gritaba respetabilidad. Lo que no esperaba era el vuelco que daría mi corazón al entrar en el salón del hotel modernista y verlo inmediatamente, como si mi mirada estuviera programada para encontrarlo entre la multitud. Llevaba un traje azul oscuro que contrastaba con la formalidad excesiva de los demás asistentes. Sin corbata, con los primeros botones de la camisa desabrochados. Tan auténticamente el mismo. Intenté escabullirme hacia el otro extremo del salón, pero fue inútil. Como si tuviera un radar, Ricardo me localizó y se dirigió hacia mí con determinación. «La señora desaparecida», dijo cuando llegó a mi lado, con una mezcla de humor y reproche en su voz. «He estado ocupada», respondí, evitando su mirada. «Tan ocupada que has cancelado todos nuestros compromisos profesionales». No era una pregunta. «Carmen, ¿sobre lo que pasó?» «Preferiría no hablar de eso aquí», le interrumpí, consciente de las miradas curiosas a nuestro alrededor. «Entonces, ¿dónde? Porque si depende de ti, parece que no hablaremos nunca». Antes de que pudiera responder, el director del Museo de Arte Contemporáneo se acercó a nosotros. «Ricardo, justamente quería presentarte a unos coleccionistas americanos que están fascinados con tu obra». Ricardo asintió educadamente, pero antes de seguir al director, se inclinó hacia mí y susurró: «El café El Navegante, mañana a las 5. Es neutral, público y podemos hablar sin interrupciones. Si no vienes, entenderé que lo que pasó no significó nada para ti». El Navegante era un pequeño café frente al puerto, frecuentado principalmente por locales, lejos del circuito turístico. Llegué 10 minutos tarde a propósito, una pequeña rebelión contra la ansiedad que me había mantenido despierta toda la noche. Ricardo ya estaba allí, en una mesa apartada con vista al mar. Había pedido 2 cafés, y me pregunté si me conocía tan bien como para saber exactamente cómo me gustaba el mío. «Pensé que no vendrías», dijo simplemente cuando me senté frente a él. «Yo también lo pensé», admití. Hubo un silencio que parecía amplificar el sonido de las olas rompiendo contra el muelle. «Lo que pasó en mi estudio», comenzó él. «Fue un error», le interrumpí. «¿De verdad lo crees? ¿O es lo que crees que deberías creer?» Su pregunta me desarmó. Ricardo siempre había tenido esa habilidad, llegar al núcleo de las cosas, despojarlas de pretensiones y convenciones. «¿Qué quieres de mí, Ricardo?», pregunté finalmente. «La verdad. Nada más. Que admitas lo que sientes, aunque sea solo ante ti misma». «¿Y de qué serviría eso? Tengo un matrimonio de 20 años. Tú eres familia. Esto no lleva a ninguna parte». «Tal vez no necesita llevar a ninguna parte. Tal vez el valor está en el camino mismo, en sentir algo real después de tanto tiempo». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos que ningún artista podría replicar completamente, mi teléfono vibró. Un mensaje de Antonio: «Buenas noticias, cariño. La estancia se extiende 2 semanas más. El éxito ha sido mayor del esperado. Te llamaré más tarde para contarte los detalles». Miré la pantalla y luego a Ricardo, sintiendo que estaba en una encrucijada que nunca había previsto en mi vida cuidadosamente planificada. Por un lado, la estabilidad y seguridad de un matrimonio que se había convertido en una rutina confortable pero vacía. Por otro, lo desconocido, lo prohibido, pero también lo apasionante y auténtico. «¿Malas noticias?», preguntó Ricardo, notando mi expresión. «No», respondí, guardando el teléfono. «Solo una confirmación de algo que ya sabía». «¿Y qué es eso?» «Que a veces la vida nos ofrece segundas oportunidades disfrazadas de decisiones imposibles». «Carmen. Carmen». La voz de Ricardo resonó por toda la galería, haciendo que varios visitantes se giraran con curiosidad. Entró como una tormenta de verano, agitando un sobre en la mano y con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «¿Qué sucede?», pregunté, consciente de las miradas sobre nosotros. Desde nuestro encuentro en el Navegante 2 semanas atrás, habíamos establecido una rutina peligrosa de reuniones profesionales que siempre terminaban en conversaciones demasiado personales, miradas prolongadas y roces de manos aparentemente accidentales. Lo conseguí. Una exposición individual en Madrid. En el Reina Sofía. La noticia era extraordinaria. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía era la consagración definitiva para cualquier artista español contemporáneo. «Dios mío, Ricardo. Es maravilloso». La alegría que sentí por él era genuina, pero venía acompañada de una punzada de algo parecido al miedo. Madrid significaba distancia.
¿Era eso lo que realmente quería? Necesito que me ayudes con la organización, continuó él, sin percibir mi conflicto interno. Nadie entiende mi obra como tú. Serás la comisaria perfecta. Eso implicaría mucho tiempo juntos, comenté, intentando sonar profesional mientras los visitantes volvían a sus contemplaciones artísticas. Exactamente, respondió con una sonrisa cómplice. ¿Algún problema con eso? Su mirada tenía esa intensidad que hacía que todo a nuestro alrededor pareciera desvanecerse. Sin esperar respuesta, se acercó y susurró: «Quédate después del cierre. Tengo algo que mostrarte». La galería a puerta cerrada tenía un aire íntimo, casi conspirador. Ricardo llegó con una carpeta de dibujos preparatorios para la exposición. Mientras los revisábamos, nuestras manos se rozaron repetidamente sobre la mesa. La tensión crecía con cada minuto. «Este será el centro de la exposición», dijo, mostrándome un boceto de un cuadro abstracto pero con formas que insinuaban dos siluetas entrelazadas. «Es hermoso», murmuré, consciente de lo cerca que estábamos. «Tiene algo hipnótico». Se titula «Lo prohibido». Sus ojos encontraron los míos. Me inspiré en nosotros. No hubo premeditación en lo que siguió. En un instante estábamos discutiendo arte, y al siguiente, sus labios estaban sobre los míos en un beso que contenía semanas de tensión acumulada. A diferencia del primero en su estudio, este beso no me tomó por sorpresa. Lo esperaba. Lo deseaba. Cuando nos separamos, no había culpa en sus ojos, solo una pregunta silenciosa. «Esto va a complicar todo», dije, aunque mis manos seguían aferradas a su camisa. «La vida sin complicaciones es apenas existencia», respondió. «Y tú mereces más que simplemente existir, Carmen». «Estás como en las nubes últimamente», comentó Luisa mientras tomábamos vermut en la terraza de siempre. «Y esa sonrisa, hace años que no te veía sonreír así». Me encogí de hombros, intentando restar importancia. «El proyecto con el Reina Sofía es estimulante». Luisa me observó por encima de su copa. 25 años de amistad le daban derecho a escéptica. ¿El proyecto o el artista? Sentí que me sonrojaba y maldije internamente mi incapacidad para ocultar emociones a mi amiga. «Es una locura, ¿verdad?», admití finalmente, bajando la voz aunque estábamos solas. «A mi edad, arriesgando todo por, ni siquiera sé qué es esto». «Se llama sentirse viva», respondió Luisa sin juzgar. «Y no tiene fecha de caducidad». Hizo una pausa para beber un sorbo. «Pero sí tiene consecuencias. Antonio es un buen hombre, Carmen». «Lo sé», suspiré. «Eso es lo que hace todo esto aún más difícil. Si fuera un mal marido, sería más fácil justificarlo». «No busques justificaciones», dijo ella con firmeza. «Busca claridad. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Una aventura? ¿Una nueva vida? ¿O simplemente recordar quién eras antes de convertirte en la esposa perfecta y la galerista respetable?» Su pregunta quedó suspendida entre nosotras mientras el camarero traía otra ronda de aceitunas. Nunca llegué a responderla porque mi teléfono sonó. Era Antonio. «Cariño, tengo noticias fantásticas. Vuelvo pasado mañana y he reservado un viaje a Italia. Florencia, Venecia, Roma. Ese segundo viaje de novios del que hablamos hace años. ¿Qué te parece?» Su entusiasmo me dejó sin palabras. «Italia. Nuestro sueño compartido cuando éramos jóvenes y estábamos verdaderamente enamorados». «Es maravilloso», respondí, consciente de la mirada de Luisa sobre mí. «¿Cuándo sería?» «La semana que viene. Ya he hablado con tu asistente para que reorganice tu agenda. 15 días, tú y yo redescubriendo Italia. Como en los viejos tiempos». Cuando colgué, Luisa no necesitó preguntar. «Antonio ha decidido ser romántico justo ahora», dije con una risa que sonaba hueca incluso para mí. «El universo tiene un sentido del humor bastante retorcido», comentó ella. «¿Qué harás con Ricardo?» «No lo sé», admití. «Realmente no lo sé». Esa noche, mientras preparaba la maleta para Italia, mi móvil vibró con un mensaje de Ricardo, una fotografía. Al abrirla, me quedé sin aliento. Era el retrato que había empezado aquel día en su estudio, ahora terminado. Me había captado de una manera que nadie lo había hecho antes. No como la mujer perfectamente compuesta que mostraba al mundo, sino como alguien con fuego interior, con deseos no expresados, con una vida que esperaba ser vivida. El mensaje que lo acompañaba era simple: «Esto es lo que veo cuando te miro. Te quiero, Carmen. No como se quiere una fantasía o una aventura. Te quiero como se quiere a la vida misma». Las lágrimas empañaron mi visión mientras contemplaba la imagen y las palabras. El retrato reveló una verdad que había intentado negar. Ya no era la misma mujer que se había casado con Antonio 20 años atrás. Y quizás,
Él tampoco era el mismo hombre. Florencia era exactamente como la recordaba, majestuosa, imponente, rebosante de arte y belleza en cada esquina. Pero yo la veía con otros ojos. Ojos que ahora buscaban en cada cuadro de los Uffizi la técnica que Ricardo me había explicado, oídos que en cada plaza recordaban su voz describiendo la luz mediterránea. Antonio y yo caminábamos por el Ponte Vecchio como cualquier otra pareja de turistas, tomados del brazo, haciendo las paradas obligadas para fotografías. Desde fuera, éramos la imagen de la felicidad conyugal. Y sin embargo, ¿en qué piensas?, preguntó Antonio, notando mi distracción mientras observaba el Arno. En lo curioso que es volver a un lugar después de tantos años, respondí, sin mentir del todo. Todo parece igual pero diferente a la vez. Como nosotros, dijo él con una sonrisa, apretando mi mano. Mayores pero, espero, más sabios. Me sorprendió esa reflexión viniendo de él. Durante los últimos días, Antonio había mostrado facetas que creía olvidadas. Atención, curiosidad por mis opiniones, incluso esa espontaneidad que había sido parte de lo que me enamoró originalmente. Esa noche, mientras cenábamos en una trattoria en el barrio de San Frediano, alejada del circuito turístico, Antonio me sorprendió nuevamente. He estado pensando, dijo después de que nos sirvieran el vino, en lo ocupados que hemos estado estos años. Yo con el hospital, tú con la galería. Es natural, respondí automáticamente. Ambos somos personas dedicadas a nuestras carreras. Sí, pero quizás esa dedicación ha tenido un costo que no calculamos. Hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente sus palabras. A veces me pregunto si sabes lo importante que eres para mí, Carmen. No solo como mi esposa, sino como la mujer brillante e independiente que siempre has sido. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Era posible que Antonio también hubiera sentido ese distanciamiento, esa rutina en la que nos habíamos sumergido? ¿A qué viene esto?, pregunté, genuinamente curiosa. Verte estos días, tan apasionada recorriendo galerías y museos. Sonrió con cierta melancolía. Me recordó a la estudiante de Historia del Arte que conocí hace 25 años. Y me di cuenta de que extraño a esa mujer que hablaba durante horas sobre un solo cuadro. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que esa pasión renovada no era solo por el arte, sino también por el artista? Tengo una propuesta, continuó Antonio, interpretando mi silencio como simple sorpresa. ¿Qué te parecería desarrollar un proyecto internacional? Un intercambio entre tu galería y algunos museos italianos. Tengo contactos en la junta directiva del Museo de Arte Contemporáneo en Roma. Me quedé mirándolo, genuinamente asombrada. ¿Lo dices en serio? Absolutamente. Tienes el talento y la visión. Solo necesitas la plataforma adecuada. Por primera vez en años, vi a mi marido realmente viéndome. No como un complemento a su vida exitosa, sino como una persona con ambiciones y talentos propios. En nuestro último día en Venecia, mientras Antonio asistía a un breve encuentro con un colega cirujano local, revisé mi teléfono por primera vez en días. Había decidido desconectarme completamente durante el viaje, una decisión tanto práctica como simbólica. 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de Ricardo. El último, enviado esa misma mañana, era breve: he recibido una oferta de París. Un contrato de 3 años con la Galería Lafayette. Debo decidir esta semana. Necesito saber si tengo motivos para quedarme en España. Me senté en el pequeño balcón de nuestra habitación de hotel, contemplando los canales venecianos mientras un torbellino de emociones me invadía. París. Ricardo. Una nueva vida. O España. Antonio. Estabilidad y un matrimonio que parecía estar despertando de un largo letargo. ¿Qué quería realmente? ¿La seguridad de lo conocido o el riesgo de lo nuevo? ¿El hombre que finalmente parecía valorarme después de años, o aquel que me había visto desde el primer momento? Has estado callada desde que regresamos de Venecia, comentó Antonio durante nuestra primera cena en casa. ¿Te preocupa algo? Tengo mucho en qué pensar, respondí honestamente. Tu propuesta sobre el proyecto internacional es ambiciosa. Como tú, sonrió él. Por cierto, casi lo olvido. Llegó esto para ti. Antonio me entregó un sobre elegante con el logotipo del Museo Reina Sofía. Lo abrí con manos temblorosas, aunque ya imaginaba su contenido. Una invitación formal para la inauguración de la exposición de Ricardo la semana siguiente. Y una nota manuscrita: te espero. Cualquiera que sea tu decisión, mereces ver lo que has inspirado. R. ¿Es del primo Ricardo?, preguntó Antonio, notando mi expresión. Me alegra que esté teniendo éxito. Siempre fue el rebelde artístico de la familia. Sí, respondí, guardando la invitación. Su exposición inaugura la próxima semana.
Deberíamos ir juntos, sugirió Antonio sorprendiéndome nuevamente. Acabo de recibir la notificación oficial. He ganado el Premio Nacional de Medicina. La ceremonia es en Madrid, justo un día antes. Podríamos quedarnos para la exposición. El Premio Nacional. El reconocimiento más importante para un médico en España. El sueño que Antonio había perseguido durante toda su carrera. Antonio. Es maravilloso. Mi alegría por él era genuina y completa. Mientras brindábamos con champán por su éxito, una sensación de claridad comenzó a formarse en mi interior. Observé a mi marido, este hombre que había construido una vida conmigo, que ahora parecía despertar la necesidad de valorarme, de vernos crecer juntos y no en caminos paralelos. Y pensé en Ricardo, apasionado, intenso, el catalizador que me había hecho redescubrir partes de mí misma que creía perdidas. ¿Cuál era el camino correcto? La respuesta comenzaba a tomar forma, no como una elección entre dos hombres, sino como una decisión sobre la mujer que quería ser. Madrid bullía de energía primaveral cuando llegamos para la ceremonia del Premio Nacional de Medicina. Antonio irradiaba orgullo contenido, ese tipo de satisfacción profunda que viene después de décadas dedicadas a una vocación. Verlo así, recibiendo el reconocimiento que merecía, me llenó de un afecto renovado. Este hombre había salvado incontables vidas con sus manos, incluida la mía, aunque de maneras menos evidentes. La gala fue espléndida. Políticos, celebridades y eminencias médicas reunidos en el Palacio de Comunicaciones. Antonio brilló en su discurso, sorprendiéndome al dedicarme el premio a la mujer que ha sido mi faro en las noches oscuras de duda, mi compañera en los días de triunfo. Mientras la audiencia aplaudía, sentí lágrimas formándose. No porque sus palabras no fueran sinceras, sino porque lo eran. A su manera, Antonio me amaba profundamente. No con la pasión tumultuosa de Ricardo, sino con la solidez de quien ha construido una vida junto a ti, ladrillo a ladrillo, día a día. Esa noche en el hotel, conversamos como no lo habíamos hecho en años. Sobre sueños postergados, sobre decepciones superadas, sobre la vida que habíamos construido y la que aún podíamos construir. ¿Recuerdas cuando hablábamos de pasar nuestra jubilación en un pueblo costero? Con tu pequeña galería y yo atendiendo solo consultas ocasionales, preguntó Antonio, con nostalgia en su voz. Lo recuerdo, sonreí. Tú en tu barca pescando los fines de semana, yo pintando acuarelas del atardecer. Aún podemos tener eso, Carmen. Quizás no ahora, pero es un futuro posible. En ese momento, con Madrid iluminada bajo nuestra ventana, comprendí que lo que teníamos no era perfecto, pero era real, construido con paciencia y compromiso. Y tal vez, con renovada atención, podía volver a florecer. La inauguración de la exposición de Ricardo estaba programada para las 7 de la tarde en el Reina Sofía. Antonio tenía un almuerzo con colegas del premio y me animó a ir sola a ver los preparativos finales. Después de todo, has sido parte fundamental del proyecto, dijo. Te alcanzaré para la inauguración. El museo estaba prácticamente vacío excepto por el personal técnico finalizando detalles. Ricardo me vio desde el otro extremo de la galería y se acercó rápidamente. Su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y resignación. ¿Viniste?, dijo simplemente. Por supuesto. Es tu gran noche. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos conscientes de que había más en juego que una exposición. ¿Has visto la pieza central?, preguntó finalmente. Me guió hacia una sala donde un enorme lienzo dominaba el espacio. No era el retrato que me había mostrado antes, sino una obra abstracta pero poderosa que transmitía simultáneamente pasión y despedida. Se titulaba Caminos divergentes. Es hermoso, murmuré, genuinamente impresionada. Posiblemente tu mejor obra. Lo es porque tú estás en ella, respondió, manteniendo cierta distancia entre nosotros. No literalmente, pero tu esencia, lo que significas para mí, está ahí. Finalmente, nos miramos directamente, sin pretensiones. Has tomado una decisión, ¿verdad?, preguntó. Asentí lentamente. Antonio y yo, estamos encontrando un camino de regreso el uno al otro. No es perfecto, pero es... Es tu vida, completó Ricardo, sin amargura. Lo entiendo, Carmen. ¿De verdad? ¿Aceptarás la oferta de París? Sí, sonrió levemente. Creo que necesito un nuevo horizonte. Serás extraordinario allí, dije con sinceridad. Lo que tuvimos. Comenzó él. Fue real, afirmé. Me ayudaste a recordar quién soy, más allá de ser la esposa de Antonio o la directora de la galería. Me devolviste mi pasión por el arte, por la vida. Eso es un regalo que llevaré siempre. Ricardo asintió, comprendiendo.
Algunos amores no están destinados a durar toda la vida, pero eso no los hace menos importantes. En ese momento, en ese espacio lleno de su arte, sellamos nuestro adiós con un último abrazo. No había amargura ni arrepentimiento, solo el reconocimiento mutuo de dos almas que se habían encontrado en el momento preciso para ayudarse a evolucionar. Un año después, inauguré el primer intercambio internacional entre mi galería y el Museo de Arte Contemporáneo de Roma. El proyecto que Antonio había sugerido en Italia se había materializado en una colaboración que trascendía fronteras. Mi matrimonio había encontrado un nuevo equilibrio. No la pasión desbordante de un romance prohibido, sino algo quizás más valioso. Una complicidad renovada, un respeto mutuo más profundo, un compromiso de crecer juntos en lugar de por separado. Ocasionalmente, veía el nombre de Ricardo en revistas de arte. Sus exposiciones en París estaban causando sensación, y recientemente había conocido a una restauradora francesa con quien, según los rumores, mantenía una relación seria. Una tarde, mientras organizaba mi oficina, encontré una pequeña acuarela que había llegado desde Francia. Sin firma, solo una nota. Algunos caminos se separan para que cada uno encuentre su verdadero destino. Gracias por ayudarme a encontrar el mío. Sonreí, colocando la acuarela en un rincón discreto de mi despacho. No como un recordatorio de lo que pudo ser, sino como un testimonio de que a veces necesitamos sacudir nuestras vidas para redescubrirlas. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, lo recibí con un beso más intenso de lo habitual. ¿Y eso?, preguntó sorprendido. Por ver más allá de la mujer que creías conocer y amar a la mujer en la que me he convertido, respondí. Mientras cenábamos en la terraza bajo el cielo estrellado de Barcelona, comprendí que la verdadera lección de mi historia con Ricardo no había sido sobre elegir entre dos hombres. Había sido sobre elegirme a mí misma, sobre recordar que la vida es un constante devenir, que nunca es tarde para redescubrirnos. Y que a veces, lo que parece un final es simplemente un nuevo comienzo.